En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pedimos por cada uno de ustedes sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Le pedimos a Dios su ayuda y su auxilio en este momento en que estamos siendo azotados por esta epidemia, para que el Señor nos ayude y nos libre de esta enfermedad. Pedimos también para que nos conceda la gracia de la lluvia abundante, necesaria y oportuna a nuestros campos y ciudades, por Milvian Griselda Izaguirre, por su liberación, para que conceda la salud a Gerardo Falcón Sánchez y María de Lourdes Padilla Padilla, por Eduardo Antonio Anaya, Norberto Padilla López, Marco Antonio Padilla Padilla, Ernesto Ortega, Mario Francisco Ávila Ortega y María Fernanda Martínez Vázquez, para que el Señor remedie sus necesidades materiales y espirituales. Por el eterno descanso de Juan Moreno Calvillo, Ma Felisa Baldomino Monjarás, Juana Romero, Piedad Hernández, Ma del Carmen Romero Ramírez, Ana Berta Romero,
Pedro Estrada Méndez, Bartola Lara Martínez, Ana María Rodríguez Becerra, Lorenzo Rangel, Antonio González Díaz Tamayo, Manuel López, Juana Romero Hernández, Francisco Ortega Velázquez, Jorge Alberto Regalado Estrada, Hugo Nava y por todas las ánimas del purgatorio. Oremos. Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el tesoro de tu bondad, aumenta benigno la fe del pueblo a ti consagrado, para que todos comprendan con verdadera claridad con cuánto amor fueron creados y con qué sangre redimidos y con qué espíritu reengendrados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del segundo libro de los Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehusta, hija de Enatán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió de la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia y éste los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén a todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín con su madre y sus mujeres, los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados, en número de 7,000, los carpinteros y herreros en número de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en el lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías. Palabra de Dios. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad,
han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de repiñas, y la carne de tus fieles a los animales feroces. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena.
Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. El pueblo de Israel en su historia sufre dos situaciones muy dramáticas. La primera fue la deportación a Asiria. Cuando llegó el rey de Asiria, devastó la parte norte del pueblo de Israel y se los llevó cautivos. Y la segunda situación, todavía más terrible, es la que nos describe la primera lectura de este día. La deportación a Babilonia. Nos habla de que en aquel tiempo Joaquín era el nombre del rey que reinaba en Judá, o sea, en Jerusalén. Y señala claramente el libro de los reyes que este rey hizo lo que reprueba a Dios, que es aquello reprobable a los ojos de Dios, que este rey se alejó de Dios. Su corazón fue a seguir a otros dioses, es decir, fue un rey idólatra. Y no solamente el rey, sino que siguiendo el ejemplo del rey, mucha gente de Jerusalén y de todo Israel se alejó de Dios, se olvidó de la alianza y vino entonces la catástrofe. Vino el rey Nabucodonosor y destruyó la ciudad de Jerusalén. Saqueó el templo, destruyó el templo, destruyó las casas de los judíos, derribó las murallas de la ciudad. Fue un verdadero desastre. Y se llevó cautivos a Babilonia a las personas más importantes del pueblo. Y se llevó también a carpinteros, artesanos, y a todos se los llevó esclavos. Y estando allá, el pueblo de Israel, cautivo en Babilonia, se preguntaba, ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está ese Dios de quien tantos prodigios y maravillas nos platicaban nuestros padres? ¿Dónde está ese Dios que nos sacó del país de Egipto? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? ¿Dónde está su poder? Y entonces, estando el pueblo cautivo en Babilonia, surge la voz de los profetas. Y entonces los profetas le dicen al pueblo de Israel, Dios no te abandonó. Tú fuiste infiel a Yahvé. Tú te fuiste con otros dioses. Tú rompiste la alianza con Dios. Dice, pero Dios no te ha abandonado. La gloria de Dios está aquí contigo. Y así como un día Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, así también Dios los va a sacar de esta situación de esclavitud. Dios los va a llevar nuevamente a su tierra, pero los va a sacar con un corazón renovado. Los va a salir de esa situación de esclavitud un pueblo con un corazón nuevo, un pueblo con un corazón fiel a Yahvé, un pueblo que ama de verdad a Dios. Y esto es también para nosotros un momento para nuestra vida espiritual cristiana. Cuando asumimos los momentos de sufrimiento y de dolor en nuestra vida,
con un verdadero espíritu cristiano, de aquella situación de soledad o de tristeza, de enfermedad, de angustia, podemos salir con un corazón renovado, con un corazón nuevo, sabiendo que Dios nunca nos abandona, que su gloria y su poder siempre está cerca de nosotros, que Él nunca abandona la obra de sus manos. Aunque nosotros muchas veces seamos infieles a Dios, aunque nuestro corazón muchas veces se aleje de Él por el pecado, aunque muchas veces nuestro corazón deje de confiar en Dios, Él nos sigue amando. Él sigue estando siempre cerca de nosotros. Él quiere de nosotros también una respuesta de purificación. Él quiere también de nosotros un corazón nuevo. Quiere de nosotros también que seamos fieles a Él con un corazón indiviso, que es lo que precisamente Jesús nos pide en el Evangelio, cuando nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino ¿quién es el que entrará en el reino de Dios? El que cumple la voluntad de mi Padre, es decir, el que escucha la palabra y la pone en práctica. Quiere decir entonces que seguir a Jesús no se limita solamente a una serie de prácticas religiosas externas. Seguir a Jesús no solamente es una emoción del corazón. Seguir a Jesús significa escucharlo. ¿Qué significa escucharlo? Recibir con fe su palabra, ser obedientes y dóciles a Él, vivir como Él vivió. Por eso, al final del Evangelio nos dice que la gente admiraba a Jesús y decía: Él sí habla con autoridad, no como los escribas y fariseos. ¿Qué quiere decir hablar con autoridad? Quiere decir que todo lo que enseñaba Jesús, así vivía. Así nosotros debemos vivir. Todo lo que nosotros creemos, todo lo que profesamos en nuestra fe, debe manifestarse en nuestra vida. No podemos decir: yo creo en esto, o soy católico mientras estoy en el templo, mientras estoy rezando, y cuando salgo del templo ya me olvidé que soy católico. No podemos vivir así, porque sería llevar una doble vida, una vida de hipocresía, de falsedad. Es decir, si yo creo en Dios, si amo a Dios, si soy discípulo de Jesús, si me comprometo con Él, entonces tengo que manifestar en mi vida, con mis buenas obras, que creo en Jesús. Y precisamente voy a manifestar que creo en Jesús con mi conducta diaria, con mi manera de hablar, con mi manera de pensar, con mi manera de tratar a los demás. Pidámosle pues al Señor que nos conceda la gracia de tener ese corazón fiel, un corazón que le pertenezca solamente a Él, un corazón que escuche su palabra, un corazón firme en sus promesas, y que aprendamos a hacer el bien, a vivir como Él nos pide, llevar una vida coherente entre nuestra fe y nuestro comportamiento diario. Así sea. Todopoderoso, y digamos todos con fe: Padre, escúchanos. Para que el Señor conceda a su Iglesia un vigor constante, oremos. Para que conceda la paz y la prosperidad a los pueblos, oremos. Para que auxilie a los pobres, a los enfermos y desvalidos, oremos. Por cada uno de ustedes, sus intenciones y necesidades, sus familias,
todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Especialmente pidamos por las familias más atribuladas de nuestra parroquia. Oremos. Para que el Señor infunda en nosotros un espíritu de penitencia por los pecados que hoy hemos cometido. Oremos. Para que el Señor nos conceda la lluvia abundante, necesaria y oportuna a nuestros campos y ciudades, y nos auxilie en estos momentos en que la epidemia está tan fuertemente presente en nuestra ciudad. Oremos. Por Milvian Griselda Izaguirre, para que el Señor le conceda la liberación. Por Gerardo Falcón Sánchez, María de Lourdes Padilla Padilla, para que les conceda la salud. Por Eduardo Antonio Anaya, Norberto Padilla López, Marco Antonio Padilla Padilla, Ernesto Ortega, Mario Francisco Ávila Ortega, María Fernanda Martínez Vázquez, para que el Señor remedie sus necesidades materiales y espirituales. Oremos. Por Juan Moreno Calvillo, Ma Felisa Valdomino, Juana Romero, Piedad Hernández, Ma del Carmen Romero, Ana Berta Romero, Pedro Estrada Méndez, Bartola Lara Martínez, Ana María Rodríguez Becerra, Lorenzo Rangel, Antonio Gonzalo Díaz, Manuel López, Juana Romero Hernández, Francisco Ortega Velázquez, Jorge Alberto Regalado, Hugo Nava, y por todas las ánimas del purgatorio, el Señor tenga piedad de ellos, les introduzca en su reino y les corone de gloria. Oremos. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las oraciones que te hemos dirigido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de la redención, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, para que, por la eficacia de este sacrificio,
poniendo siempre nuestra confianza en Cristo, lleguemos a la vida eterna, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado, Él es tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos deseamos la paz unos a otros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, bebamos confiadamente en la fuente de la misericordia y nos mostremos más y más misericordiosos con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitarlos a continuar en esta transmisión. Vamos a hacer ahora un momento de adoración al Santísimo Sacramento. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos irnos en paz.